Teatro barroco. El teatro experimenta una evolución que lo convierte en un espectáculo de masa, especialmente gracias a la fórmula dramática de Lope de Vega. Destacamos: teatro religioso. Existe un teatro religioso católico. Destaca los autos sacramentales. Tienen como fin divulgar la fe cristiana. Teatro cortesano. Se organiza en jardines y salones, por ejemplo, el Teatro del Buen Retiro de Madrid. Se incorporan las últimas innovaciones de la escena italiana y lujosos decorados. Había compañías reales y compañías de legua. El teatro urbano tiene lugar en los corrales de comedia. Las obras eran representadas por compañía. Eran representaciones largas que tenían como eje una comedia en 3 actos, pero incorporaban además otro tipo de piezas. Antes del primer acto, una loa. Tras el primer acto, un entremés, y entre el segundo y el tercero, algún baile con canciones. Los decorados debían de ser bastante simples en un principio, aunque paulatinamente se fueron enriqueciendo. Fue un teatro criticado por algunos pensadores y moralistas. A pesar de ello, tuvo bastante éxito. El corral de comedias. En su origen, los corrales de comedias eran verdaderos patios interiores de casas, en los que se habían levantado un tablado, el escenario, y cuyos espacios se aprovechaban para alojar a un público variado. Las representaciones se hacían de día, la sala carecía de techo y solo un toldo protegía del sol. El escenario disponía de cortinas en su fondo, que ocultaban 1 o 2 corredores altos y los vestuarios. La ausencia de telón condicionó la representación. Había que recurrir a otros procedimientos para avisar a la audiencia que comenzaba a la representación. Ruido inicial, música. El escenario representaba 3 niveles utilizables durante la representación. Al fondo, arriba, se situaba un balcón al que asomaban los personajes que simulaban estar en el de una casa. En segundo lugar estaba el tablado, en el que se desarrollaba normalmente la acción. Por último, el foso del que salían, a través de escotillones o trampillas, los actores que encarnaban a Satanás o a otras criaturas infernales. Las habitaciones de las casas, aposentos, que daban al patio, estaban destinadas a los agentes principales, los desvanes y las tertulias. Eran los aposentos más altos situados inmediatamente debajo del tejado, y estaban reservados muchas veces a los religiosos y a los nobles. Estos personajes podían ver la comedia sin ser vistos a través de celosías. El público más modesto se situaba en el patio central y veía el espectáculo de pie o sentado en unas gradas que se levantaban a los lados del patio. Allí se situaban los mosqueteros, que, con sus capas y espadas y sus silbidos o aplausos, levantaban un día en la comedia. Frente al escenario se construyó una especie de palco de mujeres, la cazuela, en el que se sentaban las mujeres del pueblo, quienes accedían al local por una puerta especial o por las casas vecinas, para no encontrarse con los hombres. A veces había inmediatamente al lado del escenario un lugar separado del resto de la sala, llamado medialuna, donde se sentaban otros espectadores. La alojería era el lugar en donde el público compraba tentempiés, comida y bebida, y los alojeros despachaban la loja o hidromiel, bebida hecha de agua, miel y hierbas aromáticas, que a veces se mezclaba con vino. Los primitivos corrales de comedia se ampliaron interiormente según se hizo preciso, para crear espacios para alojar al público. Su estructura solo permitía crecer verticalmente y se fueron añadiendo pisos a los ya existentes. Los argumentos contra estas críticas se basaban en los beneficios económicos y en la capacidad inigualable para entretener al tiempo que servía como guía moral. La España del siglo XVII. El siglo XVII fue una época de crisis y decadencia que refleja el declive de la monarquía hispánica y que contrasta con lo ocurrido en la centuria anterior. Desde un punto de vista político, los Austrias del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, mostraron menos capacidad e interés por los asuntos de gobierno que sus predecesores. De ahí que delegasen el poder en personas de confianza, conocidas como validos, que instauraron la corrupción y el nepotismo en la práctica política. En el plano económico, el siglo XVII fue un periodo de contracción, como consecuencia de 3 factores: la crisis del sector agrario, lastrado por las malas cosechas, la pérdida de población y los altos tributos nobiliarios, la recesión de las actividades industriales por la caída de la demanda y la creciente competencia exterior, y el declive del comercio, pues la Armada española perdió su capacidad para controlar las rutas transoceánicas. Como consecuencia se vivió un periodo de crisis demográfica, agravada por la propagación de epidemias,
por la continua guerra, por la creciente migración a América y por la expulsión de los moriscos en el año 1609. Esta decadencia derivó en un profundo deterioro de la sociedad, polarizada en un sector minoritario de nobles y eclesiásticos que vivían de las rentas, y una mayoría que servía en condiciones precarias. Ante la ruina del campo, muchos se trasladaron a las ciudades, donde subsistían dedicados a la mendicidad o la delincuencia. Cambio cultural y científico. El movimiento cultural que tuvo lugar en el siglo XII es el barroco, un movimiento de grandes contrastes en el que se abandonaron los ideales renacentistas, marcado por el pesimismo y el desengaño propios de la época. En la primera mitad del siglo tuvieron lugar las guerras de religión. Las paces de Westfalia pusieron fin a la guerra de los 30 años y certificaron la división espiritual del continente. En las zonas católicas se propagó una espiritualidad influida por el fervor religioso de la Contrarreforma. En las regiones protestantes, por el contrario, la religiosidad pasó a la esfera privada. En estas zonas el arte reflejó los intereses e inquietudes de la nueva clase dominante, la burguesía, enriquecida por el comercio y los negocios. Así se desarrolló la revolución científica traída por el racionalismo de Descartes y Leibniz y por el empirismo de Bacon y Hume. El arte barroco en la península ibérica vivió una etapa de esplendor, en contraposición a la situación de crisis social y económica. Figuras como los pintores Murillo y Velázquez o escritores como Quevedo y Lope de Vega dan buena cuenta de este florecimiento. Arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. En esta obra Lope de Vega expone una fórmula dramática con abundantes novedades, que será seguida con matices por numerosos dramaturgos y triunfará en la escena hasta entrado el siglo XVIII. A esta fórmula se la conoce con el nombre de comedia nueva. Las principales innovaciones de la comedia nueva son las siguientes. Objetivo de entretener. Es un teatro concebido para el gusto popular y sirve además como afirmación de los valores políticos, religiosos y morales. Entre ellos destacan la supremacía de la monarquía como garantía de la justicia y el orden, la fe católica y el deber de defender el honor personal y familiar. Ruptura de las unidades dramáticas. La nueva fórmula propone su ruptura cuando así lo exija la verosimilitud de la obra. Es habitual que se dé una acción secundaria a cargo de los criados o de los personajes. Además, la acción puede tener lugar en varios días y en diferentes escenarios. Mezcla de elementos trágicos y cómicos. La unión de asuntos serios con momentos más ligeros responde a esa misma pretensión de naturalidad. Esto permite, por otra parte, hacer protagonistas de obras de tono grave a personajes como el villano, contraviniendo así las perspectivas clásicas. Estructura en 3 actos. Frente a los 4 o 5 habituales en periodos anteriores, estas obras se estructuran en 3 actos, que funcionan respectivamente como planteamientos, nudos y desenlaces de la acción. Según López, hasta la mitad del acto tercero el público no debía sospechar el final de la historia. Escritura en verso. Las piezas se escriben en verso, de diferente tipo en función de la categoría social del personaje que habla y de la situación dramática. Es lo que se denomina decoro poético, que obliga a adecuar el uso de la lengua y las actitudes del personaje a su clase social. Tema de la honra. Aparece constantemente el sentimiento de la honra y la necesidad de tener una imagen acorde con los valores del momento se hace obsesiva para los personajes. La mínima sospecha de atentado contra la honra ha de ser vengada con sangre. Los principales personajes de la comedia nueva son el galán y la dama. Se trata de jóvenes bellos, enamorados y generosos. El rey, cima de la jerarquía social, habitualmente es el encargado de restablecer o confirmar el orden y la justicia. El noble poderoso, llevado por la pasión, abusa de su poder, quiebra la paz social y recibe la venganza del pueblo. Del villano rico, la justicia del rey. Sin embargo, si el que abusa del poder es el mismo rey, no hay contra él venganza posible. El hidalgo o villano rico es el padre, hermano o esposo que ha de cuidar y defender el honor familiar. El gracioso. Este papel lo suele desempeñar el criado del protagonista. Se trata de una creación de Lope de Vega que reúne características de los personajes populares del teatro anterior, como el bobo, si bien sus funciones son más complejas. Aporta un punto de vista cómico y sirve como confidente o como contrapunto irónico de su señor. Además, por su posición social es el más próximo al público, que asiste a las representaciones, por lo que de alguna manera hace que los espectadores puedan sentir la historia como algo más cercano o verosímil. Características y obra dramática. La extensísima producción dramática de Lope de Vega se puede clasificar en 2 grandes grupos, en función de su tono. Obras de tono ligero. Destacan las comedias de enredo, desarrolladas en un entorno urbano, y el asunto principal es el amor, plagadas de malentendidos con final feliz.
Obras en tono serio. Son las llamadas dramas de honor campesino, ambientada en un entorno rural por un campesino rico, que ha de enfrentarse al abuso del poder de un noble que ha atentado contra su honor, en las que surge la figura del rey como garante de justicia. Principales títulos. Destacan El perro del hortelano, comedia de enredo amoroso, en la que la condesa Diana se enamora de Teodoro, su secretario, a su vez enamorado de Marcela, criada de la condesa. El código de honor no permite a Diana dar salida a sus sentimientos hacia alguien de clase inferior. Fuentovejuna, ambientada en la época de los Reyes Católicos, en la villa de Fuentovejuna. El señor de la villa, Fernán Gómez, se siente atraído por Laurencia, hija del alcalde y prometida de Frondoso, quien se enfrenta a él. Finalmente, el pueblo mata a Fernán, debido a sus constantes abusos. El caballero de Olmedo se basa en un caso real y en una breve canción popular, que dramatiza la triste historia de Alonso Manrique. En su destino estaba su temprana muerte y su fin fatal, lo que impregna de melancolía la actuación de Alonso y su amor por doña Inés. Este generoso caballero acaba siendo asesinado en el camino entre Medina y Olmedo. Amor, muerte y misterio son los asuntos más sobresalientes de esta pieza. Calderón de la Barca. En su labor como autor teatral, Calderón de la Barca se sirve de la fórmula dramática de la comedia nueva puesta en marcha por Lope de Vega. Sus temas y características. El teatro de Calderón aparece una visión dual del mundo, que se reflejan parejas de opuestos, como apariencia, realidad, engaño, desengaño, razón, sentimiento. Los problemas surgidos en situación de amor, honor o celos se resuelven desde una posición conservadora, con la recuperación del orden inicial perdido. Los conflictos también desembocan en el desengaño. Respecto a la fórmula lopesca, el teatro de Calderón se caracteriza por una mayor condensación de la acción, lo que hace que se concentre la acción principal en torno al personaje protagonista. En general, todos los personajes de la fórmula lopesca, incluido el gracioso, ganan con Calderón en profundidad psicológica. El estilo. El teatro de Calderón es un teatro reflexivo y de contenido ideológico, que deja ver la sólida formación del escritor en los temas y en la abundancia de metáforas y símbolos. Se puede diferenciar dos estilos: las obras destinadas a los corrales de comedia, escritas a partir de la fórmula lopesca, que se distinguen por su brevedad, comicidad, dinamismo y perfección de técnicas, mientras que los autos y el teatro cortesano son obras más abstractas, que tratan de poner en escena la visión del mundo de Calderón, por lo que se pierden los elementos cómicos y la expresión que se hace que sea más compleja. En cuanto a su métrica, el empleo mayoritario de versos octosílabos y endecasílabos agrupados en distintos tipos de estrofa. Los principales títulos de Calderón de la Barca son El Gran Teatro del Mundo, El Alcalde de Zalamea, La Vida, El Sueño y La Dama Duende. El Gran Teatro del Mundo. Se trata de un auto sacramental en el que se escenifica alegóricamente la vida humana como obra teatral en la que el autor, que es Dios, reparte los papeles que los hombres representan: rey, rico, labrador y pobre. Tras una fugaz existencia, juzga su conducta para adjudicar el premio del castigo correspondiente. Aparecen también en la escena el mundo entidades abstractas como la hermosura y la discreción. Con una compleja escenografía de carros, tablados y esferas móviles, este auto supone un intento de poner ante los ojos de los espectadores una guía católica de vida. Esta es entendida como un breve trayecto en el que es necesario adoptar un comportamiento cristiano adecuado al papel social que le toca desempeñar a cada uno. El alcalde de Zalamea. En este drama, el campesino rico y alcalde Pedro Crespo se erige en defensor del honor familiar frente al abuso del poder militar, representado por el capitán Pedro Ataide, deslumbrado por la hermosura de Isabel, la hija de Crespo. Este, armado con la dignidad y el sentido de la justicia que le dan su honradez, su libertad y su papel social, se enfrenta a los excesos del capitán. Su actuación encuentra finalmente el amparo del rey. La vida es sueño. En esta tragedia filosófica, el príncipe Segismundo aparece, sin que él sepa por qué, prisionero en una torre en la que le ha encerrado su padre, el rey Basilio, para evitar el cumplimiento de una predicción astrológica. Pero debido a que el rey confía también en la libertad, decide probar a su hijo y lo pone en el trono. Como el hado anunciaba, se comporta brutalmente, de manera que es devuelto a la torre prisión. Otra vez allí, desde donde todo parece haber sido un sueño, Segismundo acusa a su padre de tiranizar su libertad.
Una rebelión popular libera nuevamente al príncipe, que en esta ocasión sabrá dominar su pasión y con ello logrará triunfar sobre un destino adverso. El tema que vertebra la obra es la oposición entre el destino y el libre albedrío, que sale vencedor. Un duro proceso de aprendizaje y continuas reflexiones sobre la vida acaban capacitando al hombre para dominar sus pasiones y actuar con prudencia. La Dama Duende. Se trata de una comedia de enredo en la que el protagonista, el caballero Don Manuel, es hospedado por un amigo en una mansión donde reside oculta su hermana viuda, Doña Ángela. Don Manuel y Doña Ángela se enamoran, y su relación llega a buen puerto tras una divertida serie de mensajes secretos, encuentros en la oscuridad y otros episodios basados en la confusión, la duda y la sorpresa. Paralela a esta historia aparece la de Doña Beatriz, amiga de Doña Ángela, y los hermanos Don Juan y Don Luis, ambos enamorados de ella. Destaca también el personaje desgracioso de Cosme, el criado borrachín y miedoso que acompaña a Don Manuel. Fray Gabriel Tellez Tirso de Molina nació en 1579 y era un fraile mercedario y escritor madrileño, y se dedicó sobre todo a la dramaturgia. Estudió en Toledo y residió en diferentes lugares, donde en ellos ejerció como profesor. Murió en 1648. La obra de Tirso de Molina se divide en dramas históricos, dramas bíblicos, comedia de costumbres y de intriga, y tragedias sobre la libertad y la predestinación. En primer lugar, en dramas históricos se pone en escena el heroísmo de figuras históricas, como la de María de Molina, reina medieval de Castilla, en la obra La prudencia en la mujer. En los dramas bíblicos, el autor adapta asuntos del Antiguo y el Nuevo Testamento. A este grupo pertenecen títulos como La mejor espigadera y La venganza de Tamar. En las comedias de costumbres y de intriga, se trata con ironía y humor el juego de intereses que mueve las relaciones sociales. Forman parte de este grupo El vergonzoso en palacio o Don Gil de las calzas verdes. En la tragedia sobre la libertad y la predestinación pertenecen los títulos El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla, obra con la que el autor crea el conocido mito de Don Juan. En las características, Tirso de Molina aporta rasgos propios a la fórmula dramática de Lope. Respecto a los personajes, es perceptible una mayor profundidad psicológica en su construcción y llama la atención la presencia de mujeres más decididas. Con respecto a los temas, son frecuentes el libre albedrío, la predestinación y la salvación del alma. En cuanto al estilo, Tirso emplea un lenguaje rico con influencias culteranas y destaca el tono realista.